Hola a todos, con ustedes de nuevo el Dr. Raúl. Hoy quería hablar con ustedes sobre las muelas del juicio. Como médico y blogger con frecuencia me preguntan sobre ellas. ¿Por qué el médico pide que se extraiga la muela del juicio? ¿Realmente son necesarios y si el dentista me está engañando? Antes los médicos conservaban las muelas del juicio. Antes era mejor. Hoy pondremos todos los puntos sobre las CIES. Intentaré contar todo lo que necesitas saber sobre los dientes de la sabiduría. Hoy hablaremos sobre los dientes de la sabiduría en general. ¿En qué casos es absolutamente necesario extraer los dientes de la sabiduría? ¿Y en qué casos se puede conservar? ¿Cómo debería prepararse para la extracción de un diente de sabiduría? ¿Y qué te espera después de la extracción de un diente de sabiduría? ¿Y qué es absolutamente necesario hacer para que la extracción del diente se realice sin consecuencias? Empezaremos con datos generales sobre las muelas del juicio. En la odontología moderna, se considera que las muelas del juicio no cumplen ninguna función y son simplemente un vestigio de los tiempos prehistóricos cuando los humanos comían mamuts y el tamaño de las mandíbulas era mucho mayor. Había suficiente espacio para las muelas del juicio y cumplían plenamente su función de masticación. Pero los humanos han evolucionado con el tiempo y en la vida moderna no consumimos alimentos tan duros y crudos y como resultado la funcionalidad de las muelas del juicio ha desaparecido. Las muelas del juicio son los últimos en la fila de dientes, son los últimos. Por lo tanto, cuando masticas comida no llega a las muelas del juicio sino que va directamente al esófago y simplemente la tragas sin haberla masticado con las muelas del juicio. En la época soviética se conservaban las muelas del juicio y se luchaba mucho por ellas. Cierto, en ese entonces no existían tecnologías modernas como los implantes. Las muelas del juicio se conservaban para que cuando ya no quedaran dientes de soporte, se pudieran utilizar como soporte para la fabricación de una prótesis completa, o como una funcionalidad adicional para la fabricación de una prótesis removible. Te hablé más detalladamente sobre las prótesis completas en mi perfil de Instagram. Aquí, pasen. Me gusta, comentarios, ya sabes. Las muelas del juicio representan un cierto peligro. Si no ves a tiempo que la muela del juicio está acostada horizontalmente en el tejido óseo, al lado, por ejemplo, del séptimo diente, entonces en algún momento puede comenzar a crecer y así desplazar toda tu fila de dientes. Tendrás dolor de dientes. ¿Entendido? Cuando el diente de sabiduría crece en el hueso y empuja el séptimo diente, lo más probable es que simplemente te quites el séptimo diente. Pero lo terrible no es eso. Se extrajeron un diente, parece ser solo uno, no da miedo. Pero imagina, la muela del juicio crece horizontalmente y empuja a todos tus vecinos, hace que necesites brackets porque toda la fila de dientes se ha desplazado. Esto puede ocurrir por la muela del juicio, efectivamente. No necesitas verificar en el espejo si tu muela del juicio está en posición horizontal. No puedes hacer esto solo con un espejo. Para determinar cómo está posicionada tu muela del juicio que aún no ha salido, necesitas hacer una radiografía y solo allí puedes detectarlo. Así que estirar la mejilla y mirar es inútil. Olvídalo. También en la ortodoncia moderna, la ortodoncia es una rama de la odontología que se ocupa de la corrección de la mordida. Se acepta eliminar todos los dientes de sabiduría al comienzo del tratamiento. Esto se debe a que durante toda nuestra vida, nuestros dientes tienen movilidad y la capacidad de moverse en la dirección de la mordida. Por ejemplo, te pusiste brackets o comenzaste el tratamiento con alineadores, corregiste tu mordida, estás feliz, pero con una sonrisa de Hollywood, sin embargo, no te quitaste el diente de sabiduría. Después de 3 o 4 años, decidió brotar y al comenzar, todo su tratamiento se arruina, porque los dientes se desalinean y desplazan, requiriendo nuevamente un tratamiento ortodóntico con brackets. Por esta razón, al principio de la ortodoncia se recomienda extraer los dientes de sabiduría para evitar sorpresas desagradables después de terminar el tratamiento y que el mismo no se desperdicie. ¿En qué casos se debe extraer el diente de sabiduría al 100%? El diente de sabiduría está en posición horizontal en el hueso, como te mencioné anteriormente. Estos casos se detectan mediante rayos X. Si la radiografía muestra que el diente de sabiduría está horizontal y erosionando y afectando el séptimo diente, este debe ser eliminado inmediatamente sin duda. El proceso para extraer ese diente es complejo. Esto se llama extracción de un diente retenido. Generalmente ocurre así. Se corta la encía, se retira un pedazo de tejido óseo, el diente se divide en partes y se extrae. Concuerdo, no parece muy placentero,
Pero si no se hace esto, las consecuencias al final serán aún más dolorosas y costosas. El diente de sabiduría ha brotado incorrectamente y está presionando muy fuerte el séptimo diente. Se ve en la encía, pero está empujando específicamente el séptimo diente. En tales casos, en esta área se crea un bolsillo periodontal donde se acumulará alimento de manera constante. Tal muela del juicio, por supuesto, es mejor eliminarla de inmediato para preservar el diente adyacente. De lo contrario, en este bolsillo se formará caries y, como resultado, puede llevar a la extracción del séptimo diente. Uno de los masticadores clave, en mi opinión, es más fácil eliminar la muela del juicio que no participa en la masticación, en lugar de terminar eliminando el séptimo diente, que es clave para masticar. Esto es muy importante. No hay suficiente espacio para la muela del juicio en la mandíbula. Parece que intenta salir, pero se inclina hacia el lado de la mejilla de la lengua. En tales casos también es mejor eliminar la muela del juicio de inmediato. Las consecuencias son las mismas: desplazamiento de la dentadura y destrucción del séptimo diente adyacente. Si una caries profunda ha alcanzado el nervio de un diente causando inflamación, es necesario extraerlo. Las raíces de los dientes de sabiduría son anatómicamente retorcidas y difíciles de tratar, por eso lo explicaré. Además, por su compleja ubicación anatómica en la mandíbula, es realmente difícil realizar un tratamiento de calidad. Por eso se recomienda extraer estos dientes. No vale la pena malgastar tu dinero. Pero hay casos raros en los que no es necesario extraer las muelas del juicio. Por ejemplo, si tienes una dentadura sana y la muela del juicio ha salido correctamente manteniendo los puntos de contacto, alineada junto al séptimo diente. En este caso ideal, la muela del juicio puede conservarse sin necesidad de extraerla, pero esto es más la excepción que la regla. En cualquier caso, vale la pena consultar a tu dentista sobre si debes extraer tu muela del juicio o si deberías conservarla. A él, por cierto, se le ve claramente. Muchos pacientes se sorprenden cuando se les informa que deben prepararse para la extracción de la muela del juicio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? La extracción de la muela del juicio en la mandíbula superior es menos dolorosa e incómoda que en la mandíbula inferior, pero depende de cada caso. En la mandíbula superior el hueso es más poroso, por lo que la extracción dental es menos traumática y el periodo de rehabilitación es más corto. En la mandíbula inferior, el tejido óseo es más denso, la extracción es más traumática, y por lo tanto, la rehabilitación después de extraer la muela del juicio será más larga que en la superior. También hay casos raros en los que la muela del juicio en la mandíbula inferior se ubica de tal manera que las raíces están junto al nervio trigémino. Por supuesto, en tales casos, la extracción se complica aún más. Por lo tanto, sigue los consejos del médico. Si la operación es complicada, considera tomar un descanso del trabajo anticipadamente. Estate preparado para que durante los primeros 3 días el hinchazón solo aumente, pero después comenzará a disminuir. Así que hemos llegado al tema de las consecuencias y qué hacer después de la extracción de un diente de sabiduría, qué recomendaciones seguir. Todo depende del caso, pero supongamos que fue una complicada extracción de una muela del juicio. ¿Te queda un gran hueco donde antes estaba el diente? Dentro de esta cavidad hay un gran vacío y el cuerpo necesita restaurarlo. Es un proceso lento, probablemente te pondrán puntos de sutura y medicamento en la misma cavidad. Bueno, dependiendo del caso específico que ayudará al proceso de recuperación de tu cuerpo. Y estos puntos de sutura o medicamentos que pueden poner en el hueco pueden tener un sabor desagradable. Prepárense para esto, muchos pacientes se sorprenden al respecto. Lo más importante es asegurarse de que no caigan pedazos de comida en esta área del diente. Es obvio que no debes intentar sacarlos de allí en ningún caso, ya que se debe formar lo que se llama un coágulo, que ayuda a la regeneración y recuperación de tu organismo. Pero deberías hacer ciertos baños calientes para limpiar la cavidad de los restos de comida. Porque si hay inflamación, esto puede llevar a la necesidad de intervenir nuevamente y limpiar el alvéolo. También es un proceso desagradable. Hoy en el episodio intenté evitar los detalles sobre el proceso de eliminación directa. Puedes encontrar fácilmente varios videos con extracciones de dientes complicadas y simples en A, pero a mí no me bloquearán. Pero para los amantes de las cosas aterradoras, prepararé bromas de una manera diferente. Es obligatorio realizar una tomografía computarizada antes de la extracción de un diente de sabiduría. El médico debe estar seguro de que las raíces del diente no están muy cerca del nervio trigémino y, lo que es peor, no lo envuelven. Las raíces del diente de sabiduría
Y si el médico, por ejemplo, no te hizo una tomografía computarizada y extrajo un diente que tenía raíces alrededor del nervio trigémino, esto podría llevar a que la mitad de tu cara se adormezca, la mitad de la cual se realizó la extracción. Imagina que vienes a sacar una muela del juicio sin radiografía previa. Resulta que la muela tiene raíces cerca del nervio trigémino. Te la extraen, dañan el nervio y quedas como Sylvester Stallone. En realidad, en casos complicados, cuando las raíces del diente de sabiduría rodean el nervio trigémino, se envía al paciente al hospital. La extracción de un diente como este suele realizarse bajo sedación o anestesia endotraqueal. No es una tarea sencilla. Eso es todo sobre los dientes de sabiduría por hoy. Si tienes más preguntas, hazlas en los comentarios. Leeré y responderé, pero no de inmediato. Para aliviar la tensión de la información recibida, te sugiero que escuches el ruido del océano cálido. ¿Por qué precisamente cálido? Océano, eso es todo.